¿Y si Bondrewd encontrara a Jesús? Cuando el amor que calcula vidas encuentra el amor que se entrega sin tomar nada a cambio. Bondrewd siempre creyó que el progreso exige sacrificio, no por odio, no por placer, sino por convicción. Descendió más profundo que cualquier otro. Caminó por capas donde el cuerpo se deshace, donde la mente pierde forma, donde el alma, si es que existe, es probada hasta el límite. Y, en cada paso, sonrió, educado, tranquilo, afectuoso, como un padre que cree estar haciendo lo mejor para sus hijos, incluso cuando los conduce al dolor irreversible. Para Bondrewd, el sufrimiento no era un mal absoluto, era un medio, un costo necesario para un bien mayor que pocos tenían el valor de perseguir. Los niños lloraban, los cuerpos se quebraban, las conciencias se fragmentaban, y aún así, decía amar. Amaba a la humanidad, amaba el futuro, amaba la ciencia, y, de alguna manera perturbadora, también amaba a cada uno de esos niños. No lo suficiente para salvarlos, pero lo bastante para justificar su sacrificio. En el fondo del abismo, donde la luz ya no alcanza y la esperanza se convierte en un concepto abstracto, Bondrewd continuaba avanzando. Máscaras cambiadas, cuerpos reemplazados, identidades disueltas. Todo era funcional, todo era necesario, todo tenía sentido dentro de la lógica que él construyó para sobrevivir a su propia conciencia. Hasta que, en un descenso silencioso, ocurrió algo no calculable. No hubo alarma, no hubo ruptura dimensional, no hubo reacción química, solo presencia. Allí, en un espacio donde ni la ciencia podía explicar por qué el suelo aún existía, había alguien que no usaba máscara, alguien que no se escondía detrás de números, gráficos o probabilidades, alguien que no necesitaba justificar su autoridad por el resultado de los experimentos. Bondrewd se detuvo, no por miedo, sino por curiosidad, porque ese hombre no reaccionaba como una variable, él apenas estaba allí. Y por primera vez, Bondrewd sintió algo extraño. No culpa, no duda, sino la incómoda sensación de estar siendo observado sin utilidad alguna que ofrecer. El encuentro aún no había comenzado, pero la lógica del abismo ya había sido interrumpida. Bondrewd observó a ese hombre durante unos instantes demasiado largos para ser ignorados. No había hostilidad, no había juicio explícito, tampoco había curiosidad científica. Eso lo perturbaba más que cualquier resistencia. «No deberías estar aquí», dijo Bondrewd, con la habitual cortesía, como quien señala una falla de protocolo. «Este lugar cobra un precio demasiado alto para quienes no entienden sus reglas». El hombre respondió sin prisa, con una voz que no resonaba en el abismo, pero parecía sostenerlo. «Conozco el precio». Bondrewd inclinó levemente la cabeza. Esa respuesta no era informativa, era existencial. «Todo aquí exige sacrificio», continuó Bondrewd. «El avance, el conocimiento, la supervivencia. Nada crece sin dolor. Yo solo acepté eso antes que los demás». El hombre lo miró con firmeza serena. «Aceptaste el dolor de los demás para ahorrar el tuyo». La frase no sonó como una acusación, sonó como un diagnóstico. Bondrewd sonrió detrás de la máscara. «He ahorrado a la humanidad. Un día, ellos agradecerán». ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 36. El silencio que siguió fue denso. Bondrewd no creía en el alma como algo medible. Para él, la identidad era continuidad funcional. La conciencia era adaptación. El amor era un apego químico que podía ser reorganizado. «El alma es un concepto poético», respondió, «no científico. Aún así, la reconoces cuando la destruyes». Bondrewd sintió algo extraño, una contracción interna que no provenía del cuerpo prestado que usaba en ese momento. Era más profundo, una fisura lógica. «Hablas de destrucción», dijo, «pero yo creo futuro. Cada sacrificio acerca a la humanidad a algo mayor. El futuro que nace de la muerte inocente
Lleva la marca de la sangre, respondió el hombre. Y la sangre clama. Génesis, capítulo 4, versículo 10. Bondrewd respiró hondo. Por primera vez, necesitó reorganizar su propia retórica. ¿Entonces estás en contra del sacrificio?, preguntó. El hombre dio un paso adelante. No. ¿Entonces estás en contra de la ciencia? No. ¿En contra del progreso? El hombre respondió con voz firme y suave al mismo tiempo. Estoy en contra de transformar personas en medios. Bondrewd permaneció inmóvil. Pero tú también hablaste de sacrificio, insistió. Tus seguidores hablan de eso. Tu propio fin. ¿No fue un sacrificio? El hombre asintió. Fue. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La respuesta llegó sin titubeos. Yo me ofrecí. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. La frase atravesó a Bondrewd como algo que nunca había considerado seriamente. Sacrificio voluntario, no impuesto, no calculado, no externalizado. Nadie toma mi vida, continuó el hombre. Yo la doy. Bondrewd guardó silencio. En su lógica, el sacrificio siempre exigía a alguien más débil, alguien reemplazable, alguien que pudiera ser convencido de que el sufrimiento tenía sentido. La idea de que alguien asumiera la pérdida total por amor rompía toda la ecuación. Podrías haber elegido otro camino, dijo Bondrewd, casi como una reflexión. Poder absoluto, dominio, control. Los gobernantes de las naciones dominan sobre ellas, respondió el hombre. Pero entre vosotros no será así. Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 25 a 26. Elegiste perder. Yo elegí amar. La palabra resonó diferente allí abajo. Amor no como afecto, no como apego, sino como entrega sin cálculo. Bondrewd sintió algo que jamás había sentido ante un experimento fallido. No orgullo, no satisfacción, no excitación intelectual, sino una pregunta que no podía responder con datos. ¿Y si el amor falla?, preguntó. No falla. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. Incluso cuando el costo es absoluto, especialmente cuando lo es. Bondrewd dio un paso atrás. Por primera vez, la máscara no parecía suficiente. Porque allí estaba alguien que no necesitaba destruir para salvar, no necesitaba usar niños para alcanzar el futuro, no necesitaba justificar el mal con la promesa de un bien mayor. Sabes que continuaría, dijo Bondrewd, que volvería a descender, que otros niños sufrirían. Lo sé, y aún así viniste. Vine a buscar lo que se había perdido. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. El silencio volvió, pero ahora era demasiado pesado para ser cómodo. Bondrewd se dio cuenta, entonces, de que el problema nunca fue la ciencia, ni el abismo, ni el progreso. El problema era haber confundido amor con resultado y sacrificio con eficiencia. La presencia comenzó a alejarse, no como quien cierra un debate, sino como quien deja una herida abierta, no para matar, sino para exponer. Bondrewd permaneció allí, rodeado por sus convicciones, ahora inestables. No se arrodilló, no pidió perdón, no cambió en ese instante, pero algo esencial había sido roto. La certeza de que los fines justifican cualquier medio. Y ahora, esta historia también deja de ser sobre Bondrewd. Quizás nunca hayas hecho daño en nombre de la ciencia, pero quizás ya has justificado herir a alguien en nombre de un bien mayor. Quizás has llamado amor a aquello que exigía que otros sangraran para que tú pudieras seguir avanzando. El Evangelio no rechaza el sacrificio, lo redefine. No quitar de los demás, sino ofrecerse. Cristo no pide que destruyas a alguien para probar amor. Él pide que dejes de usar a las personas como escalones. En esto conocemos el amor, que Cristo dio su vida por nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Si esta historia te confrontó, no la descartes. Quizás el silencio que genera sea necesario. Si quieres responder hoy, escribe en los comentarios. Elijo el amor que no sacrifica al otro.
Suscríbete al canal para más historias que no confortan, transforman. Comparte con quien confunde propósito con crueldad, porque el amor verdadero no calcula vidas, él las guarda.